Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de la Tribuna La Verdad. Hoy un poco más temprano, domingo 12 de agosto de 2018. Hoy tenemos varias cosas para discutir. Vamos a tener un invitado especial, el diputado venezolano Marco Aurelio Quiñones, que nos va a estar hablando de la crítica situación que hay en Venezuela, lo que ha pasado con el diputado Requesens, que ha sido obviamente secuestrado el SEBIN. Entonces vamos a estar hablando con el diputado a ver qué nos comenta sobre esta situación que se está presentando. Se va a unir con nosotros en breve desde Venezuela en directo para la Tribuna de la Verdad y vamos a estar dialogando con él sobre ese tema tan importante y sobre todo el drama de lo que está sucediendo en Venezuela, que definitivamente es bastante complicado. Diputado, bienvenido a la Tribuna de la Verdad. ¿Cómo está usted? Un abrazo, hermano. Saludos a todos tus seguidores. Y bueno, aquí estamos. Estoy a las afueras de una reunión de algunos partidos de la oposición venezolana en función de lo que ha sido este nuevo ataque de régimen. Bueno, me he separado un poco para conversar contigo porque es muy importante que Venezuela no esté sola en esto y que el mundo se entere a profundidad de lo que está pasando, porque si algo tiene la dictadura de Nicolás Maduro es una gran capacidad mediática a nivel mundial a través de Telesur, que es un canal que mantiene el gobierno del régimen venezolano, y bueno, y otras filiales de la izquierda mundial. Entiendo. Cuéntanos en detalle realmente qué es lo que pasó con el diputado Requesens y por qué es que es retenido de manera abrupta en contra de su voluntad y por qué lo están requiriendo estos sujetos del SEBIN. Bueno, fíjate, en cuestión de 2 horas aproximadamente desplegó el SEBIN, que es la policía política del régimen de Venezuela, de la dictadura de Nicolás Maduro, un operativo en el cual cubrieron todas las cuadras, todos digamos, las casas aledañas a la residencia de Juan Requesén. Juan Requesén es un diputado electo a la Asamblea Nacional, como es mi caso, en Venezuela, según nuestra constitución aprobada en el año 1999, los diputados gozamos de inmunidad parlamentaria. Esto pasa no solo en Venezuela, pasa en el Congreso de los Estados Unidos y pasa en las distintas cámaras a nivel mundial, porque los representantes del pueblo, que es el parlamento en cualquier democracia, deben gozar de inmunidad para poder defender frente al Estado y frente a gente más poderosa lo que son los temas que consideran que están menoscabando de la población. Bueno, en nuestro país esa inmunidad parlamentaria dice que si algún diputado es capturado en flagrancia, es decir, fresco en un delito, debe ser retenido en su hogar, y luego de eso se debe solicitar a la Asamblea Nacional, que es el cuerpo al cual forma parte, la solicitud de allanamiento de su inmunidad parlamentaria, es decir, un antejuicio de mérito. En Venezuela no solo es que no se hizo eso, llegó el SEBIN, se llevó secuestrado a Juan Requesens y a su hermana Rafaela Requesens, quien es la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, de la universidad más importante del país, pero además patrimonio de la UNESCO, es la presidenta de la Federación de Estudiantes de esa universidad. Se los llevaron a rastras, a golpes, sin orden de captura, y bueno, secuestraron a Juan Requesens y a Rafaela la soltaron unas horas después. Luego de esto, nosotros desconcertados frente a este secuestro porque no se siguió el procedimiento y además porque no sabíamos del paradero de Juan Requesens, y además de eso porque no sabíamos la razón por la cual se lo estaban llevando, nos informan sus familiares y comenzamos a pronunciarnos sobre el hecho. Pasan las horas, al otro día Nicolás Maduro, el dictador de este país, se conecta en una cadena de radio y televisión, que es una cosa que hacen aquí, bueno, a diario el régimen para ocultar cosas y para venderle mentira al país, que es que obligan a todos los medios de comunicación de Venezuela a transmitir de manera conjunta las alocuciones de Nicolás Maduro, que llegan a ser hasta de 10 horas, en las cuales, bueno, él se conectó en esta cadena y comenzó a decir que el autor material, uno de los autores materiales de quienes le hicieron el supuesto atentado. Entonces, Ok, decía Nicolás Maduro que uno de los involucrados en ese supuesto atentado, que el mundo además duda, y es importante, hermano, que tú hagas un recuento de lo que han sido los países que se han pronunciado respecto a ese supuesto atentado de Nicolás Maduro. Han sido muy pocos y todos lo que le piden es que se esclarezca la verdad, porque todos dudan de Nicolás Maduro. Bueno, Nicolás Maduro dice en esta locución que Juan Requesén es uno de los implicados en ese caso, que supuestamente ayudó a pasar en la frontera
Colombia hacia Venezuela a uno de los que manejó el supuesto dron que le realizara este atentado, cuando además debo decirte, porque yo he estado ahí, que en esa frontera no piden ninguna documentación y puede pasar cualquier persona, pues, porque eso está abierto, solo el que quiere sellar pasaporte pasaría, o sea que si alguien quisiera pasar al país no tendría ninguna limitación ni necesitaría de un diputado, porque nosotros no tenemos mayor autoridad en esa frontera, porque eso está a cargo de la Guardia Nacional que maneja el régimen de Nicolás Maduro. Por ahí salen 60,000 venezolanos todos los días a tratar de conseguir comida en tu país, en el hermano país de Colombia, específicamente en Cúcuta, donde hay cantidades de refugios que protege ACNUR, que protege la ONU, que protege los mismos Estados Unidos, que han hecho donativos importantes para que ahí se reciban venezolanos. Bueno, Nicolás Maduro se monta toda esta historia y horas más tarde, para ponerle más tensión al asunto, sacan un video de una supuesta confesión de Juan Requesens, en la cual sale el diputado en un fatal estado, y quienes lo conocemos, yo conozco a Juan Requesens desde hace muchos años porque comenzó siendo dirigente estudiantil de la universidad de la cual yo era dirigente estudiantil. Quienes conocemos a Juan Requesens, siempre ha sido una persona aguerrida. Cuando vemos a Juan Requesens no solo dócil, sino con las pupilas dilatadas, en un video que sin duda alguna muestra una persona con Juan Requesens, comenzamos a pensar en la duda de que Juan Requesens pudieran haberlo dopado, pudieran haberlo drogado con una droga que se conoce popularmente como burundanga, que es la que hace que la gente cometa los actos que se le manden a hacer sin resistirse porque está drogado. Pues en esas condiciones tiene Juan Requesens Pero muy estado grave esa denuncia que haces tú de esta situación de totalmente, Juan Requesens. totalmente. Hay varios posts en las redes sociales en las cuales médicos, yo no soy médico, pero en las cuales médicos hacen a detalle una revisión digamos, el estado físico de Juan Requesens, porque después estas mismas personeros del gobierno sacan un video diciendo que supuestamente se filtró, cuando a ellos no se les filtra nada, porque bueno, porque esto es una tiranía. Sacan un video en el cual dicen que estos médicos explican, según cómo están las pupilas de Juan Requesens, cómo está su estado físico, que ciertamente estaría bajo un dopaje. Pasan además a Juan Requesens tratando de denigrar su propia dignidad, casi desnudo, semidesnudo, bañado con excrementos, como simulando que Juan Requesens se habría pues acobardado en medio de esto, con una actitud dócil, con una actitud de una persona, mira, fuera de sus cabales y fuera de sus casillas, a tal extremo de estar comparado con los campos de concentración nazi que torturaban gente y presentaban a los judíos en este mismo estado. Entonces nosotros hemos hecho esta denuncia ante el mundo entero, porque en Venezuela estamos viviendo una dictadura abiertamente, una dictadura avasallante. Ayer sale Nicolás Maduro para que tú veas el nivel de maldad, el nivel de cinismo. Imagínate que esto pasara en cualquier otro país del mundo, imagínate que esto pasara en Colombia, imagínate que esto pasara en los Estados Unidos. Sale Nicolás Maduro risueño frente a la cámara de televisión diciendo que Juan Requesens y Julio Borges fueron los que planificaron todo este evento, y que Juan Requesens salió un video que le iba a investigar quién lo había sacado, donde salía, bueno, bañado en excremento porque era que se había asustado mucho. Imagínate los niveles de maldad de esta gente para tratar además de amilanar a la disidencia, y que nosotros pues entonces abandonemos la lucha pensando que eso nos puede pasar a cualquiera. Nosotros lo que hemos dicho, hermano, ante el mundo entero, yo soy un joven de 30 años, Juan Requesens tiene la misma edad que yo, venimos de la dirigencia estudiantil, pero además de eso, habemos una Cámara de Diputados en la cual gran porcentaje viene de nuestra generación, y le hemos dicho al mundo entero que nos tocó vivir y enfrentar esta dictadura en Venezuela. Nosotros como diputados estamos electos del 2015 y desde el mes 4 no recibimos sueldo, nosotros no tenemos salario, nosotros somos unos diputados que vamos por amor a la lucha por este país de corazón. No tenemos salario, estamos legislando en la Asamblea Nacional y nos cortan la luz y nos toca legislar. Imagínate tú, al Congreso de la República de Venezuela le toca legislar a oscura, sin luz. Tenemos todas las limitaciones, nos persiguen, incluso la Guardia Nacional del régimen ha impedido muchas veces que sesionemos. Cuando al régimen no le conviene la sesión que vamos a llevar a cabo, no nos dejan entrar a la Asamblea Nacional a legislar. Todo el tiempo tenemos que estarnos cambiando de vivienda, todo el tiempo tenemos que estar cambiando de contactos telefónicos, de ubicación, porque vivimos en un constante acecho. Y el mundo, hermano querido, no puede hacerse de la vista gorda frente a lo que estamos viviendo en Venezuela. Tu país, nuestra hermana República de Colombia, esa que fue pionera de ese sueño del libertador Simón Bolívar, de que aquella gran
gran Colombia, hermandar a estos países. Tu país está viviendo una gran crisis producto de la gran cantidad de venezolanos. 65.000 venezolanos entran todos los días a Colombia y la mitad se queda, otro porcentaje sigue a Perú, sigue a otros países, pero los países de la región están directamente afectados porque de mi país han salido más de 5 millones de personas huyendo de lo que significa el hambre en Venezuela. En Venezuela el salario mínimo es $1. $1 al mes gana un ciudadano en Venezuela, que no le alcanza para nada. Tenemos un modelo hiperinflacionario que ya se está hablando de 80.000% de inflación en Venezuela, gente comiendo de la basura en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, y el gobierno, el régimen de Maduro, con una hegemonía comunicacional en la cual le vende al país y al mundo lo que quieren, y persiguen a todo el que piensa distinto. Es por eso que Pero nosotros bueno, hacemos un a mí llamado. me, a mí me da la impresión que hay una estrategia por parte del régimen, y creo que esto lo hemos visto en el pasado, y es armar unas tretas, ¿no? O sea, como de supuestos atentados, de supuestos ataques, supuestas amenazas, y después de estos supuestos ataques o amenazas hay una arremetida en contra de alguno o de algunos líderes de la oposición. En este caso, pues lamentablemente fue el líder Juan Requesens, pero me preocupa enormemente, y de ahí la importancia de que tengamos este diálogo contigo, Marco Aurelio, porque me parece súper importante que la comunidad internacional entienda de que hay gente joven, que hay valores importantes allá adentro dando la lucha, la pelea por Venezuela, pero necesitamos que los países que están comprometidos con la democracia empiecen a denunciar lo que está sucediendo, porque me parece ridículo, primero que todo, lo que sucedió en este evento donde el señor Maduro estaba hablando y estos soldados salieron corriendo como niñas en un jardín. Entonces, lo que me genera preocupación es que ustedes están realmente abandonados, solos allá. O sea, ustedes tienen un apoyo popular, pero igual el gobierno está al asedio de prácticamente destruirlos. Entonces, tú, por ejemplo, como diputado, y los demás amigos que están allá, ¿qué han pensado? ¿Cómo hablas tú que se tienen que cambiar de casa constantemente? Viven en constante zozobra. ¿Hasta cuándo van a poder soportar ustedes esto? ¿Y qué esperan ustedes puntualmente de la comunidad internacional frente al tema de Venezuela de aquí al próximo año? Bueno, hermano, esperamos respaldo. Esperamos que no nos dejen solos en esta lucha. Como tú lo has dicho, esto es muy difícil para nosotros. Sin embargo, nos mantenemos en pie de lucha, porque eso es como que a tu casa donde vives con tu familia, un día se metieran unos malandros, se metieran unos malhechores y pretendieran hacerse de su casa, de tu casa. Y cada vez que tú te acercas a reclamar tu casa, te disparan, te persiguen. Pero a ti no te queda otra que luchar, porque tú no tienes más casa. Yo tengo dos hermanos. Uno, el menor de ellos, tiene un bebé recién nacido de apenas meses. La dificultad para conseguir pañales, para conseguir alimentos, para conseguir las vacunas en Venezuela, no te imaginas a lo que ha llegado. En Venezuela estamos viviendo enfermedades tercermundistas como la malaria, que ya había desaparecido totalmente, el mal de Chagas, cantidad de enfermedades, paludismo, de tercer y cuarto mundo en el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Y ciertamente nosotros somos una generación que, como te digo, nos tocó. Uno a veces se da aliento y piensa que ese Bolívar que tú conoces bien, que fue el libertador de nuestras naciones, yo me imagino que en medio de las adversidades más de alguna vez se habrá preguntado lo mismo que tú me estás preguntando: ¿hasta cuándo podremos aguantar y hasta cuándo podemos luchar? Y yo estoy seguro que cada vez que convocaba a los patriotas a una batalla más, si alguno le dijera Libertador, otra batalla más, él le respondería desde lo más profundo de su corazón: otra batalla más, y las que sean necesarias hasta lograr la libertad de nuestras naciones. Nosotros vamos a aguantar hasta que nos dé el espíritu. Nosotros vamos a aguantar hasta que nos dé el alma. Juan Requesén sabía, porque lo habíamos hablado, porque es mi amigo, es mi hermano. Juan Requesén sabía que corría el riesgo de que el gobierno en cualquier momento montara una olla para llevárselo preso. Como lo sabemos todos, porque sabemos que estamos combatiendo a un modelo político que no es democrático, a unos personajes que están dispuestos a hacer todo literalmente para mantenerse en el poder. A nosotros no nos ha limitado que no tenemos sueldo, como te digo. Nuestras familias nos apoyan, y en el día a día, bueno, dentro no tenemos además familias ni con linajes ni con grandes fortunas, pero en el día a día, mientras podamos comer y mientras podamos hacerle frente a esto, nos vamos a mantener. Pero el mundo tiene que abocarse al tema de Venezuela, porque esto no es un problema nada más de los venezolanos. Cuando los países están muy saturados por la inmigración tan grande de Venezuela, deben girar su mirada a Venezuela y decir: tenemos que ayudar a ese hermano país a salir de la crisis que está viviendo. China, por ejemplo, que ha sido uno de los socios comerciales del gobierno, del régimen de Nicolás Maduro, debe pensar
y debe entender que Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo y que por estar colaborando de alguna forma con el régimen de Nicolás Maduro se están perdiendo de hacer negocios con una nación que con esos niveles de energía que tiene Venezuela pudiera estar produciendo más de 4 millones de barriles de petróleo diario. Hoy Venezuela no llega ni a 1,5 millones de barriles de petróleo diario. Entonces, no vale la pena perderse la oportunidad de hacer negocios con una potencia de esta región tratando de con migajas resolverse una relación con Nicolás Maduro y con un régimen que se aleja totalmente de lo que es el resguardo de los derechos humanos. La comunidad internacional no puede sentir, no puede asumir que con un comunicado y un pronunciamiento más, pues la dictadura va a recoger lo que ha sido su acecho y lo que ha sido su violencia constante. Se debe hacer algo más, se debe apoyar más. Nosotros estamos dispuestos a seguir dando la lucha y nosotros con esto no estamos llamando intervenciones, ni mucho menos. Nosotros sentimos que podemos dar la lucha, pero necesitamos apoyo, necesitamos no estar solos. Así como están pidiendo la extradición de Julio Borges en este momento, tienen preso a Juan Requesén, y si Julio Borges estuviera en Venezuela, estuviera preso también. Y en ese acecho vivimos todos los diputados que nos mantenemos en Venezuela, que al final somos la fuerza política democrática que queda en el país, porque de aquí se ha ido muchísima gente. Entiendo, Marco, pero me tengo una pregunta. Recientemente escuchaba un comentario, un análisis que hacía la cadena de noticias Fox News. Fox News hablaba del derrumbe de la economía venezolana, del final de la democracia en Venezuela, el éxodo masivo de ciudadanos, que eso ya lo sabemos, la crisis generada en la frontera con Colombia y otros países. Pero él hablaba, por ejemplo, de que una intervención sería equivocada, también otros mecanismos. Él hablaba más bien de brindarle a Nicolás Maduro una salida segura a Cuba o una salida segura a Rusia, una salida negociada y poder buscar una solución final a este problema. ¿Crees que se pueda llegar a una solución de esa categoría sin llegar a una intervención militar o una intervención humanitaria? Porque también tenemos que pensar que en la medida en que la crisis se vaya agudiciendo, van a haber más y más venezolanos que se van a estar muriendo de hambre, la situación se va a volver caótica y los países vecinos no van a poder aguantar la crisis. Entonces, más que una intervención militar, puede darse una intervención humanitaria. Entonces, ¿crees que se puede llegar a ese acuerdo, una salida negociada con Maduro para que se vaya a Cuba y se vaya allá, obviamente impune de sus delitos, lamentablemente, pero eso sería a cambio de que Venezuela quede libre? ¿Eso sería posible? Bueno, mira, para que eso pase, el régimen debe sentir muchas presiones que ahorita no las siente. Si el régimen se sintiera de verdad presionado, acechado por la comunidad internacional, no estuviera haciendo todo lo que está haciendo en Venezuela, porque está agudizando. Esto de Juan Requesén vino a marcar un quiebre, cuando el régimen debería tratar de reenrumbarse, tratar de buscar, como quien dice por ahí, no pasar la línea amarilla con respecto a lo que son los parámetros internacionales, que son los llamados a que los países tomen decisiones importantes en cuanto a sanciones. El régimen sigue adelante, significa que no le importa. Lo que quiere decir es que las condiciones para que eso que tú dices, que sería lo ideal, no están dadas. Quiere decir que Nicolás Maduro y su régimen no están sufriendo, no están viviendo, no están sintiendo las suficientes presiones para evaluar ese escenario. Ojalá para nosotros sería un óptimo. Yo te digo algo, nuestros corazones no están llenos de odio. No es que yo te diga que a mí me desvela ver a Nicolás Maduro pasando por todo lo que nos ha hecho pasar. A mí me desvela y a mí me mantiene en este país la necesidad de ver a mi país como el país en el que yo me crié. Cuando este régimen llegó al poder yo tenía 12 años, ahorita tengo 30 años. Y yo me crié en una Venezuela muy distinta a la que estamos viviendo hoy. Hoy estamos en una Venezuela que bien pudiera pudiera ser semejante a un gobierno de Hitler con lo que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo una Venezuela que ni se parece, pero por nada, ni al país más pobre de nuestro continente. Ojalá y que el escenario para que eso tú estás hablando se diera. Nosotros estamos dando la lucha en Venezuela para que esa presión se mantenga. Como te digo, no tenemos ni siquiera sueldo. ¿En qué país del mundo? Yo hablaba con un colega que es congresista en Perú y este colega me decía que el salario del al mes son $6,500. El salario de un ciudadano venezolano, el salario mínimo es $1 al mes. Y los diputados ni siquiera tenemos salario porque Nicolás Maduro dijo que nos iba a incautar el salario y que no nos iba a pagar porque nosotros estábamos en desacato, porque estábamos en contra de la línea de gobierno de él. O sea, imagínate los Qué niveles de lo que horror, qué estamos. horror. Y nos mantenemos.
nos mantenemos porque ahora tenemos otro compromiso más, que es sacar a nuestro hermano Juan Requesén de la cárcel, que no lo podemos dejar ahí. Yo no me puedo ir del país, pero no puedo dejar a mi hermano Juan, ni puedo dejar a mi hermano Leopoldo López, a mi líder Leopoldo López, no lo puedo dejar preso, ni a los más de 300 presos políticos. Y que si uno se va, le quedan aquí familia, amigos muriéndose de hambre. Entonces, nosotros no tenemos opción, nosotros tenemos que seguir luchando. Y a lo mejor en unos años se verá esta entrevista, hermano, y yo estaré muerto, estaré preso, pero al final estaré con la conciencia tranquila y la historia verá que uno luchó hasta el final. O si la comunidad internacional decida tomar el tema venezolano mucho más en serio y ayudarnos mucho más, bueno, a lo mejor veremos esta entrevista en unos años y diremos, hermano, esa fue la entrevista que marcó las vísperas de la salida de la dictadura en Venezuela y que hoy tenemos un gran país. Ojalá y ese escenario llegue. Pues Marco, yo la verdad espero todo lo contrario. Yo espero es que esta sea la entrevista que recordemos en unos años tú y yo y toda la comunidad internacional y la diáspora venezolana y colombiana y todas las demás como esa oportunidad de denunciar lo que está sucediendo y de valorar también el esfuerzo que ustedes están haciendo allá en Venezuela, porque definitivamente se están enfrentando contra un enemigo, o sea, nefasto, furioso, peligroso, y solo resta no solamente reiterarles a todos ustedes allá el apoyo que hay por parte de este servidor y de toda la comunidad colombiana en general hacia lo que ustedes están haciendo, porque Venezuela merece un mejor país. Y yo te voy a pedir una pregunta, te voy a hacer una pregunta final, y es, ¿cuál es ese mensaje tuyo? Porque a mí me preocupa demasiado que hay generaciones, por ejemplo, en Colombia, de gente joven, en otros países, que creen que el modelo de Venezuela es un modelo correcto, que creen que el modelo de Cuba es un modelo correcto. O sea, yo no logro entender cómo un joven puede entender o pensar que lo que está sucediendo en Venezuela es lo mejor que le puede pasar a un país y que Maduro es víctima de un ataque internacional, lo cual obviamente es una total falacia. Entonces, ¿cuál es el mensaje tuyo como joven, como líder, emprendedor, para esas generaciones que ven a Venezuela o a un Maduro o a un Castro o a esta gente indeseable, como a un Gustavo Petro, por ejemplo, como una persona que realmente cree en la democracia, cuando todo lo contrario han hecho es sembrar la semilla del odio, de la destrucción de países viables? Bueno, hermano, yo lo primero que pudiera hacer para hablarle a quizás a los tan jóvenes como yo o a los más jóvenes que yo es contarles mi propia historia. A mis 12 años llegó a mi país un gobierno que enamoró a muchísimas personas con una gran popularidad dirigida por un militar que en aquel momento decía ser de centro, luego pasó a ser de izquierda y un par de años después pasó a ser abiertamente discípulo de Fidel Castro. Esa gente comenzó con un modelo que centralizó todo, acabaron con las instituciones como la conocíamos, así como la separación del poder resguardia en Colombia y en otros países, que por ejemplo la fiscalía actúe de manera autónoma, eso se acabó. Hugo Chávez nombró jefes de su camarilla de partidos en todas las instituciones del país. Acto siguiente, cuando se mostró la primera marcha opositora en el país, comenzaron a expropiar todas las grandes empresas, como que todas las grandes marcas de Colombia, Juan Valdés, que es un tremendo café, y otras marcas, el gobierno las expropia, las expropiaron, pusieron a gente de la milicia, militares a conducirlas, estos las quebraron, acabaron con el motor productivo del país, con la reserva petrolera más grande del mundo. Y Venezuela importa el 95% de las cosas que consumen. Hoy los supermercados en Venezuela están vacíos, usted va a buscar cualquier cosa en un supermercado y no la consigue, de papel higiénico a otras cosas. Son una buena noticia para el venezolano cuando logra conseguir un paquete. Hoy un paquete de papel higiénico en Venezuela cuesta más que un salario mínimo. O sea, con una gente con un salario mínimo no puede comprar ni siquiera un paquete de papel higiénico, para que más o menos tengan la comparación. Acabaron al país con el 10% de las reservas mundiales. Acabaron con el país que tiene 100.000 millones de dólares en reservas de coltán, y los ciudadanos en nuestro país se están muriendo de hambre. Acabaron con la democracia. El Consejo Electoral en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, está tan abiertamente a favor de que Nicolás Maduro y su gobierno y otrora Hugo Chávez ganen las elecciones, que permiten, por ejemplo, que tarjetas electorales similares, iguales a las nuestras, aparezcan junto al lado de la nuestra para votarnos votos, para robarnos votos en cualquier proceso electoral. Si hay un candidato que le esté ganando al gobierno en cualquier circuito por mucha distancia, pues ese candidato lo inhabilita la Contraloría, inventándole, por ejemplo, que cuando tenía 7 u 8 años no pagó una factura. Entonces la Contraloría saca una nota y está eliminado de la contienda. Hoy los líderes ¡Qué políticos más horror! importantes de mi país están o inhabilitados o presos. Enrique Capriles está inhabilitado, fue candidato presidencial. Leopoldo López, el líder más sólido en las encuestas, está preso desde hace 6 años.
Entonces, yo le quiero hacer un llamado para que no lleguen a lo que llegue Venezuela. Había un poeta que decía que la juventud es un tesoro es una enfermedad que se cura con los años. Y uno cuando es joven es romántico, pero ese romanticismo a veces la realidad te cachetea. Les está hablando un joven que está viviendo en carne viva y en carne propia lo que está pasando en nuestro país y cómo destruyeron a nuestro país. Y que tiene hoy un hermano diputado, hoy un hermano congresista tras la reja, torturado, drogado y secuestrado por una dictadura que no ve, que no concibe la posibilidad jamás de salir del poder. Nicolás Maduro no es víctima de nada. La economía de Venezuela no la acabó la comunidad internacional. La acabó Hugo Chávez expropiando empresas, expropiaron todo. Y todas las empresas que expropiaron en Venezuela expropiaron más de 3.000 empresas y más de 7.000 se fueron del país por temor a ser expropiadas. Todas las empresas que expropiaron están improductivas hoy. A mí me tocó, hermano, visitar Washington, producto de una invitación que nos hiciera Luis Almagro, que es un gran hombre y que ha dado mucho por la libertad de Venezuela. Si Luis Almagro tuviera más poder, Venezuela ya sería libre. Ha sido un comprometido y un entregado porque conoce, porque le hemos mostrado lo que está pasando en Venezuela y en Washington. En el día que estuve, porque estuve un solo día puntualmente a la visita por temas de recursos y por temas de nuestra dinámica aquí, pude visitar el Museo del Holocausto. Y mientras mucha gente ve aquello con impresión y lo siente como un hecho turístico, ir a ver aquel museo tan famoso en el mundo, a mí se me salían las lágrimas, porque yo estaba viendo lo que podía ser la historia en algunos años en Venezuela. Ojalá y que Venezuela no termine producto del engaño que se le ha hecho a muchos países y producto de lo que significa algunos otros países que han decidido mantenerse al margen. Ojalá que Venezuela no termine en unos años convertida en un museo en el cual se muestren que hoy en mi país, después de 20 años de este régimen, van más de 20.000 muertes, más de 300.000 muertes violentas en manos de Lampa, 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso hay que decírselo al mundo, hermano. Más de 300.000 muertes violentas en manos de Lampa desde que este gobierno ha llegado al poder. Aquí hay extorsiones, aquí hay persecución y además de eso hay persecución política. Entonces, esto es un llamado de alerta, de auxilio al mundo. A nosotros no nos importa ya que no cobramos, a nosotros no nos importa que nos persiguen. Nosotros lo que necesitamos es apoyo para impulsar esta lucha y que logremos que definitivamente Nicolás Maduro y el régimen claudiquen en su afán de mantenerse a costa de lo que sea en el poder. Bueno, pues nosotros tenemos el mismo deseo, te deseamos sobre todo mucha suerte en lo que estás haciendo y le pedimos obviamente, bueno, yo creo mucho en Dios y espero que Él te proteja porque estás haciendo una labor muy importante pero también muy peligrosa y estamos aquí pendientes de lo que está sucediendo, el mensaje claro, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, estás dando la pelea Hermano, tú y otros disculpa, más y vamos con ese apoyo, hermano. una cosita antes de pedirme, me gustaría dar mis redes porque, bueno, al final en Venezuela con la hegemonía de comunicación que tiene el régimen es difícil denunciar cosas y que salgan al mundo, pero bueno, las redes sociales han sido un gran aliado con nosotros, para nosotros mientras no tumben en el internet. Mi Twitter es Marco Aurelio QG, Marco Aurelio Q de Quiñones, G de Gómez, igual mi Instagram, Marco Aurelio QG, y en Facebook Marco Aurelio Quiñones, para dejar ese canal abierto, hermano, y agradecer sumamente tu interés, tu apoyo, tu entrevista, y sé que siempre estás pendiente de nosotros aquí en el país. Te mando un gran abrazo y ojalá pueda invitarte en algún tiempo a conocer una Venezuela libre. Ese es mi mayor sueño. Así va a ser, Marco, y yo te deseo la mejor de la suerte. Sé que vamos a Amén. poder pensar y ver una Venezuela libre muy pronto. Yo creo en eso plenamente con la ayuda del nuevo gobierno colombiano y otros gobiernos. Y a seguir adelante, cuídate y ojalá que Requesens recobre su libertad como otros presos políticos que hay de manera infame en Venezuela, hermano. Saludes y bendiciones por Fuerte allá. abrazo. Gracias, hermano. Fuerte abrazo. Chao. Okay. Bueno, dramática la entrevista con lo que ustedes acaban de escuchar del diputado en Venezuela, el drama, el éxodo que hay de la comunidad internacional de ver cómo van llegando masivamente hermanos venezolanos a Perú, a Colombia, a diferentes lugares del mundo, aquí en Estados Unidos, en Europa, en fin, o sea, es una situación bien caótica. Todos debemos buscar el fin de este régimen y un mensaje claro, al menos de mi parte, representar el socialismo, creer en las ideas del socialismo no es sinónimo de comunismo ni es sinónimo de arruinar a los países. El socialismo implica un socialismo que le comparte a toda la comunidad parte de esa torta, por decirlo de alguna manera, del Estado, que eso se divide en servicios de salud, servicios sociales, que la economía fluya, que haya empleo digno para todos los ciudadanos.
Eso es un socialismo equitativo, que las escuelas, la educación del Estado sea fácil de acceder para todos los ciudadanos, pero eso no significa que el libre desarrollo, que el libre desarrollo empresarial sean eliminados o destruidos por parte de un gobierno. Yo creo que mirando hacia el futuro, hace parte, y es obligación nuestra, aquellos que estamos en los medios de comunicación y tenemos posiciones de liderazgo, explicarle a nuestros jóvenes, a nuestros chiquillos, de que el socialismo no es malo, pero no es como nos lo han querido vender en Latinoamérica, que es un Estado paternalista, que todo lo da gratis, todo gratis, gratis, gratis. Eso no es el socialismo. El socialismo es un Estado en donde las personas trabajan, contribuyen masivamente, no solamente pobres, clase media y ricos, todos contribuyen para que haya un Estado fuerte que le pueda brindar servicios a la comunidad. Pero ese Estado también se encarga de favorecer el libre desarrollo de las personas y también el desarrollo empresarial, que es demasiadamente importante. Ese tema de la propiedad privada también es muy importante dentro de un esquema socialista. Pero hemos olvidado el norte, hemos olvidado el verdadero significado de esto, y por eso es que hay muchos jóvenes en Colombia, en otros países de Latinoamérica, que creen que, por ejemplo, México, que creen que el socialismo del siglo XXI es lo máximo, y hemos tenido lamentablemente elementos externos y tóxicos que se han dedicado a promocionar este tema del socialismo del siglo XXI, que ha sido nefasto, nefasto para Venezuela y para toda la región. Basta con conocer el drama que se vive en Cúcuta, basta con ver a hermanos venezolanos llegar aquí a los Estados Unidos buscando un nuevo camino, porque lo han tenido que dejar todo atrás, en muchos casos dejando a sus familias y amigos atrás en su país. Eso no se puede seguir permitiendo. No podemos permitir otra Cuba más en la región. Cuba no es un paraíso. Cuba y sus políticas han sido un fracaso. Han dejado un éxodo masivo de hermanos cubanos por todo el mundo también. Entonces, ¿qué nos está pasando y cómo tenemos personas que pueden creer que es un verdadero sistema y que beneficia al pueblo? Es totalmente absurdo para mí como ciudadano y como líder político. Entonces, yo les mando un saludo a todos ustedes desde aquí en la Tribuna de la Verdad. Recuerden que vamos a estar en sintonía también con Mundo Net Radio, en vivo y en directo, mañana a las 7 de la noche. Y hoy queríamos hablar con el diputado porque es una persona que está dando una lucha muy importante en Venezuela y debemos proteger, debemos hacer la denuncia para que lo que está sucediendo en Venezuela no se siga presentando, en donde líderes de la oposición son arrestados en base a tretas, en base a mentiras, para lograr objetivos mucho más oscuros. Es hora de que Washington, que toda la región despierte, y vamos a buscar una salida o negociada o una intervención humanitaria en Venezuela para sacar a este país de la crisis en la que está. Muchas gracias a todos ustedes por asistir aquí a la Tribuna de la Verdad hoy domingo en un horario más temprano debido a las agendas y compromisos del diputado Marco Aurelio, pero vamos a seguir todos los domingos como siempre en nuestra cita de todos los domingos para hablar de los temas que le importan a la comunidad. Y gracias al diputado y a todos ustedes por la audiencia. Un saludo y nos vemos hasta la próxima, amigos, aquí en la Tribuna de la Verdad, en donde la verdad se vive sin alteraciones. Gracias.